¿Qué es mejor, un ETF o un fondo de inversión indexado? Hoy vamos a estar viendo cuál es la diferencia entre ellos, en qué se parecen y cuál deberías elegir dependiendo de tu estrategia de inversión. Has de saber que los ETFs, al igual que los fondos de inversión, hay dos clases. Unos son los activos y otros son los pasivos. Los activos son gestionados por personas, por un grupo de inversores, y los pasivos se gestionan de forma automática. ¿Y esto cómo es? Pues replican un índice. Nos vamos a centrar en los pasivos por las bajas comisiones que tienen y además por la gran rentabilidad que tienen, ¿no? Bien, decimos que los pasivos replican un índice como puede ser el Standard Poor's 500, el Nasdaq 100, el IBEX 35 y el MSCI World, y hay un montón de ellos, ¿no? Pero bien, ¿qué es un índice? Un índice como puede ser, por ejemplo, el Standard Poor's 500 o S&P 500, es probablemente el índice más importante del mundo, aunque es un índice de acciones de Estados Unidos. Se compone de las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. ¿Y qué es esto de la capitalización bursátil? Pues coloquialmente podemos decir que es el dinero que vale en bolsa una determinada empresa. Para el caso del S&P 500, las 500 empresas no están agrupadas de cualquier forma. Por ejemplo, las de mayor capitalización son las que mayor porcentaje tienen de participación en el S&P 500. Por ejemplo, vemos que la empresa de mayor capitalización bursátil es Apple, que tiene un 6,89% en el S&P 500. Luego la segunda sería Microsoft, que tiene un 6,01%. Luego la tercera sería Amazon con un 3 y pico por ciento, sería la tercera de mayor capitalización. Luego Google Alphabet, clase A, que tiene un 2 y pico por ciento, clase C, que tiene un 2 y pico por ciento también. Luego viene Tesla, bueno, y así hasta formar las 507 empresas que componen el índice S&P 500. Volviendo al tema de los fondos y los ETFs pasivos, ambos tienen unos costes muy bajos y lo que se traduce como una mayor rentabilidad. ¿Y cuáles son las diferencias que hay entre un fondo de inversión indexado y un ETF? Un fondo de inversión indexado es como cualquier otro fondo de inversión. No tienes el valor liquidativo hasta que acaba el día, y por su parte, si quieres vender el fondo de inversión o comprar otro fondo de inversión, la operación suele durar varios días. Cuando lo compras entrarás con el valor liquidativo del cierre de ese día y no cuando das la orden de compra. Por su parte, el ETF, al cotizar en bolsa, lo puedes comprar y vender como si fuera una acción. Le puedes meter órdenes de take profit, stop loss, o meter una orden de cuándo entrar si alcanza un determinado precio. Y lo que hace que aumente el valor del ETF, que es lo que se traduce en rentabilidad, es cuando el precio de las acciones de las empresas que componen el índice que replica el ETF, pues sube o baja de valor, ¿no? Eso es lo que le va dando valor al ETF. A diferencia de un fondo de inversión, el ETF se puede comprar y vender al instante, como si fuera una acción, por lo que es muy líquido. Y es una de las ventajas que tiene un ETF frente a un fondo de inversión, que esa operación pues suele durar varios días. Y bien, entonces, ¿cuándo elegiríamos un fondo de inversión indexado o un ETF? Es decir, porque si son tan parecidos, ¿cuál sería la ventaja? Lo cierto es que dentro de los ETFs hay mucha más variedad que dentro de los fondos de inversión indexados. Por ejemplo, tienes ETFs que invierten en el sector de videojuegos, ETFs que invierten en criptomonedas, ETFs que invierten en el sector del agua, o sea, de empresas de agua. Pues hay un sinfín de sectores o subsectores que solo puedes acceder a ellos a través de los ETFs. Además que son muy líquidos y son muy flexibles, es decir, como te dije antes, puedes comprar y venderlo al instante, mientras que los fondos de inversión no, eso tarda varios días. Si te está gustando el vídeo, por favor dale like para que este contenido llegue a más gente y me ayuda a posicionar el canal. Y si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, déjala en la sección de comentarios, que estaré encantado de responder. Y suscríbete al canal porque yo voy a estar subiendo más vídeos acerca de inversiones y finanzas personales en general. En cuanto a los costes, si compras, vendes o traspasas un fondo de inversión, ojo, esto va a depender un poco del banco en el que lo hagas o en el broker. Yo, por ejemplo, utilizo el neobanco MyInvestors.
Este neobanco no te cobra comisiones por esas operaciones que te acabo de mencionar. Es decir, no tienes que pagar custodia, ni gastos de mantenimiento, ni nada. Solamente tienes que pagar las comisiones que te cobra el propio fondo de inversión. Pero ojo, hay muchos otros bancos o brokers que sí te cobran comisión por comprar y por mantener un fondo de inversión, además de los gastos que te genera el propio fondo de inversión. En cuanto a los ETFs, hay brokers como eToro que no te cobran comisión o dicen que no te cobran comisión, pero sí te cobran un split, que es la diferencia entre compra y venta. Y eso deberías mirarlo bien porque bueno, hay algunos splits que son bastante altos. Además que tienes que pagar la comisión del propio ETF, como en el caso de los fondos de inversión que tienen su propia comisión, que es anual. Suele ser muy bajita, pero bueno, es una comisión. Y si empiezas a sumar la suma de las partes, pues al final te das cuenta que hay mucho que pagar. Otra alternativa a eToro sería DEGIRO, que ahora no recuerdo bien, pero DEGIRO tendría una promoción donde si en un mes hacías 2 operaciones con el mismo ticker, te salían gratis, dependiendo de cuál fuera el ETF que fueras a adquirir. Y si hacías más operaciones con ese instrumento, o sea, con ese mismo ticker, te iban a aplicar una comisión, ¿no? Y además tienes que tener en cuenta la comisión del propio ETF, como te mencioné en el caso anterior. En cuanto a las comisiones del propio fondo de inversión o del propio ETF, pues suele ser un pelín más barato los ETFs que los fondos de inversión indexados. Una de las ventajas que tienen los fondos de inversión frente a los ETFs es que puedes traspasarlos sin tener que declarar al fisco. Es decir, imagínate, tengo una cartera diversificada entre un fondo indexado que replique el SP500 y uno que replique el MSCI World. Y lo quiero mantener más o menos balanceado, por ejemplo un 30-50, un 30-70. Entonces, como el SP500 seguramente subirá mucho más rápido que el MSCI World, pues tú a final de año o a final de X meses o como lo tengas planeado, pues vas a querer rebalancear, ¿no? Si esto lo hicieras con ETFs, tendrías que vender y comprar. Entonces, tendrías que esa plusvalía que has tenido la vas a tener que declarar al fisco, además de tener que pagar los gastos de comisión por comprar y vender estos activos en el broker que sea, ¿no? Que te van a cobrar una pequeña comisión. Por el contrario, en un fondo indexado puedes traspasar una pequeña parte para tratar de rebalancear esa cartera, ¿no? Entonces tú al traspasar es una operación también que no tienes que declarar al fisco porque no estás adquiriendo efectivo realmente, sino que estás moviendo de un fondo a otro y te ahorras, además de la plusvalía que has generado en ese fondo indexado, te ahorras también las comisiones de comprar y vender activos, como en el caso de los ETFs. Entonces, ¿cuándo elegir uno u otro? Bien, aquí va a depender un poco de la estrategia que tengas de inversión. Es decir, si a ti te interesa, pues, no sé, invertir en el sector de los videojuegos, en el sector del metaverso, en el sector de la energía, en el sector de las criptomonedas, en el sector que te pega la regalada gana, te va a convenir evidentemente invertir en un ETF porque no hay fondos indexados que repliquen eso. Pero si tu intención es invertir en los índices clásicos, como puede ser el SP500 o el MSCI World, y estás centrado en el largo plazo, es decir, por ejemplo, de 15-20 años e ir incrementando posiciones mes a mes, tu opción sería un fondo de inversión indexado, porque te vas a ahorrar los gastos de comisión cuando vas comprando posiciones, como por ejemplo en el caso de MyInvestor. Y además te va a permitir poder rebalancear tu cartera sin tener que tributar al fisco por ese rebalanceo, ¿no? Porque los fondos de inversión los puedes traspasar de uno a otro. Finalmente, y no menos importante, dentro de los ETFs y de los fondos de inversión hay dos grandes grupos respecto a sus dividendos. Uno son los ETFs o fondos de inversión de acumulación y los otros son los de distribución. Ya los habíamos visto en un vídeo, te lo voy a dejar por aquí, porque también es muy interesante elegir uno u otro dependiendo de cuál es tu horizonte de inversión. Si es muy largo plazo, bueno, pues échale un vistazo en el vídeo que ahí lo explicamos cuál sería la estrategia adecuada. Bien, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.